Este es Suchivisión. Suchivisión es cultura y religiosidad. Pues los vientos fríos o gélidos del altiplano del occidente de nuestro país mecen los pinos y pinabetes. Queda un día exactamente para la Navidad. Estamos también a pocos días de finalizar este año y millones de guatemaltecos participan en las fiestas decembrinas, y el inicio de estas fiestas se da cada 7 de diciembre, cuando se quema el diablo a nivel nacional. Y su origen viene del simbolismo del fuego. Esta celebración pues se marca exactamente a las 18 horas o 6 de la tarde, cuando se inician las fogatas con el fuego, y también porque se está en las vísperas de la celebración de la Virgen de Concepción. En Antigua Guatemala, en el barrio de Concepción, se enciende una fogata con un Satanás a escala natural. Este es expuesto días antes, y donde se manifiesta la calidad escultora de los vecinos de Antigua, principalmente del barrio pues Las Delicias, y sobre todo que se pone de manifiesto pues la labor artística de la hechura del chamuco en papel, y que según el arquitecto José María Magaña, oriundo de dicho lugar, el cual es custodiado a través de cámaras de vigilancia de televisión. Hace un año exactamente, para esas fechas, imagínense ustedes que el diablo hecho por los vecinos pues y expuesto en las fuentes de Las Delicias fue detenido por la Policía Nacional Civil. Imagínense lo que sucede aquí en Guatemala, que el diablo hecho de papel fue detenido por la Policía Nacional Civil y con órdenes, escúchese bien, del Ministerio Público. Pues resulta de que cada año los vecinos de la Antigua Guatemala pues sacan a un personaje público, y en esa época correspondía a la figura de la alcaldesa edilicia de Antigua Guatemala. La realidad de que el chamuco fue detenido y llevado a los separos policiales en Antigua Guatemala, y que posteriormente, como no encontraron delito alguno, este tuvo que ser devuelto a los vecinos del barrio pues de la Candelaria. Este año también se hizo la figura del diablo, solo que ahora le pusieron la imagen de Iván Velázquez de la CICIG, ya que el pacto de corruptos y los corruptos del Congreso de la República pues tienen temor ante el señor Iván Velázquez, y ven micos aparejados. De las montañas, de los caseríos, de las aldeas, de los departamentos de Sololá, San Marcos, Quiché, Huehuetenango y parte de Cobán, Baja Verapaz, Alta Verapaz, pues los pobladores salen de las montañas para vender sus animales domésticos, y para lo cual son puestos a la venta cerdos de diferentes tamaños, chompipes, gallos, gallinas, ovejas, patos, conejos y vacas. Para estas fechas, por ejemplo, en el altiplano del occidente del país, se preparan tamales con carne de oveja, que son una delicia. La carne de cerdo también sirve para los convivios, principalmente es apetecido los lechones para preparar la carne de cerdo, y de ellos se preparan pues piernas horneadas,
pavos rellenos y tiras de carne de conejo asadas. En las plazas de dichos lugares se incrementa el intercambio comercial, ya que la carne de dichos animales domésticos es utilizada para los platillos de esta época navideña. Termina el día de plaza en cualquiera de estos lugares de la República del Altiplano de Guatemala y los pobladores pues que bajaron de las montañas a vender sus animales domésticos, pues el dinero les sirve para cancelar deudas que tienen, por ejemplo, con el proveedor de los insumos para la agricultura, como el abono y otros elementos que se necesitan pues para cultivar los productos agrícolas. También el dinero obtenido de la venta de los animales domésticos sirve para ir a cancelar deudas y ellos también celebran las fiestas de fin de año. A los niños del área rural, cuando yo estuve en el altiplano haciendo mi ejercicio profesional supervisado de trabajo social, pues los veía correr felices, pastoreando a los animalitos domésticos, criados pues en casa, y ellos han colaborado muy estrechamente pues en la economía del hogar, alimentando a dichos animalitos domésticos. También en muchos lugares de la República, el 8 de diciembre, después de la quema del diablo, pues se celebran las fiestas patronales en diferentes lugares de la República de Guatemala de la Virgen de Concepción. También el 12 de diciembre se da la celebración de la patrona de América. De la mañana, en horas de la mañana, yo fui al atrio de la Catedral de San Bartolomé, aquí en la ciudad de Mazatenango. Quiero decirles también que la Catedral de San Bartolomé es una joya arquitectónica, herencia de la colonia, que nos debe de llenar de orgullo a todos los habitantes del departamento de Suchitepeques, dado a que es una joya arquitectónica de la época de la colonia y que no importa la religión que usted profese, o que sea ateo, que sea gnóstico, o que sea del budaísmo, que sea del islam, pues sencillamente estos son patrimonios históricos que con los que contamos aquí en el departamento de Suchitepeques. Pues estas fechas son especiales para el amor, para la alegría, para la solidaridad, y debería reinar la armonía en todos nosotros los guatemaltecos. Persiste pues en cada uno de nosotros en celebrar esta hermosa tradición católica de celebrar también pues a la Virgen de Guadalupe. Para que a manera de información, para que ustedes se enriquezcan, quiero contarles que el origen de la celebración de la Virgen de Guadalupe viene desde el año del siglo XVII, desde el año de 1738 aquí en Guatemala. La imagen, ya en el año de 1738 ya había una iglesia en la ciudad de Antigua Guatemala para venerar a la Virgen de Guadalupe. Pero en el año de 1776 se decide trasladar la imagen de la Virgen de Guadalupe hacia Ciudad de Guatemala. Se le construye su templo en un espacio ubicado entre la primera y segunda avenida de la zona 1 y octava calle, en Ciudad de Guatemala. Estos datos pues fueron proporcionados por el cronista de la Ciudad de Guatemala, Miguel Álvarez. La devoción también de la Virgen de Guadalupe fue oficializada por medio de un edicto del obispo Cayetano Francos Monroy.
y desde esa fecha quedó oficializada la actividad de la Virgen de Guadalupe. Vamos a un pequeño corte comercial y regresamos en unos instantes y por favor no toque ese botón. Quedó oficializada la celebración de la Virgen de Guadalupe cada 12 de diciembre de cada año, la cual fue aceptada por los criollos, por los españoles y ladinos de esa época. En la época de la colonia, estamos hablando pues desde el año del siglo XVII, desde el año de 1776. Se excluía en estas celebraciones a los indígenas porque estos eran esclavos de los españoles y porque esto es parte del cristianismo, de esa historia negra que se nos oculta y que yo, como un pequeño y humilde narrador de la historia de Guatemala, lo denuncio. Pues desde esa época quedó la moda de vestir a los niños con ladinos y criollos de indígenas con sus caites, y quedó también pues que cada 7 años de manera continua se vestía a los niños y niñas de esa época y que dicha tradición se mantiene actualmente. La celebración de la Virgen de Guadalupe también, como un detalle muy importante, es una mezcla o una combinación social de lo étnico de la tradición azteca o mexicana con la española y con la guatemalteca. Cuando yo tenía 6 años, estamos hablando a mediados del siglo pasado, o sea, en 1960, mi abuela, la comadrona Cristina Castillo, aquí en el barrio de San José, pues me llevaba fervorosamente vestido de indito a la Catedral de San Bartolomé. Pues me ponía mis caites, mi traje de indígena y me pintaban los bigotes con corcho quemado para simular que yo ya tenía bigotes a los 6 años de edad. Pues me llevaba también con los fotógrafos de esa época que se instalaban y se siguen instalando en el Parque Central de la ciudad de Mazatenango. Pues los fotógrafos de esa época llevaban bultos de la Virgen de Guadalupe o la Virgen del Tepeyac, que Juan Diego, el indígena mexicano, la vio por primera vez. También algunos llevaban una oveja o algún burrito y le tomaban a uno fotografías en esas épocas
y para lo cual mi abuela Cristina Castillo, la comadrona del barrio San José, pues pagaba gustoso por esas fotografías que le tomaban a su nieto, que soy yo. Pues estas fotografías permanecen en el baúl de mis recuerdos, de esa infancia añorada que realmente uno vive como un niño inocente y que celebra las tradiciones de estas hermosas fiestas del cristianismo católico. El 16 de diciembre se inicia la temporada para mí más hermosa de la Navidad, pues son las posadas, y escucho el sonido característico de la caparazón de la tortuga con el tucutico cutú. Tucutico cutú es el sonido de la caparazón de las tortugas. Es ese lamento de, por decirlo, cuando María y José pues iniciaban el peregrinaje para proteger a su hijo que estaba en el vientre de la Virgen María. Pues las posadas, cuando se inician el 16 de diciembre de cada año, quiero decirle de que estas van acompañadas de farolillos hechos de madera y con colores multicolores transparentes, y en medio de estos farolillos va una vela encendida. Estos farolillos pues alumbran las entradas de cada vivienda donde va a llegar la posada o que las visitan generalmente. Los farolillos o faroles también generalmente lo llevan los niños que acompañan a las posadas por las calles, y que se siente ya realmente el olor a manzanilla, a pino y pinabete. Cada 16 de diciembre el pueblo católico guatemalteco recuerda el peregrinaje de San José y de la Virgen María. Los cánticos son como villancicos. Estos cantos están dedicados al niño Dios, o que es también la historia del nacimiento de Jesús. Vamos a una pequeña pauta comercial y regresamos en unos instantes. Por favor, no toque ese botón porque estamos en el recuento de estas tradiciones religiosas del catolicismo cristiano, en la cual se pone de manifiesto el fervor religioso de los habitantes del departamento de Suchitepeques, específicamente de la ciudad de Mazatenango, y que estas actividades culturales y religiosas deben de llenarnos de orgullo. Los cantos de los villancicos en las posadas, pues salen de nuestro corazón. Lo más hermoso de estas fiestas es que ese fervor religioso, esa fe en nuestro Señor Jesucristo se mantiene y que nos llena de orgullo a nosotros los católicos. Sobre todo porque
es la historia del nacimiento de Jesús. En el siglo XVI, como un dato muy importante del origen de las posadas en Guatemala, estamos hablando desde el año de 1600. Quiere decir que a pocos años de haberse dado la conquista de Guatemala, ya habían frailes aquí en los conventos, principalmente en la ciudad de Antigua Guatemala. El beato hermano Pedro de Betancur decide sacar de los conventos a estos nacimientos o a estas posadas y los lleva a las calles. Y este fue un gesto hermoso de lo que es la evangelización, pues, de los nativos guatemaltecos o mayas de esa época. Pues desde esa época, las posadas fueron llenas de fervor religioso, de fe, de amor y sobre todo de la prédica del Evangelio del catolicismo católico. Estas posadas desde esas épocas estaban llenas de alegría en los corazones de las personas. Así que Pedro de Betancur, el hermano y beato Pedro de Betancur, saca de los conventos las posadas hacia las calles, para que la gente también pueda disfrutar de ese hermoso fervor religioso que significa el nacimiento de Jesús o el Hijo de Dios. Pues la gente desde esas épocas visita las casas a diario en ese peregrinaje de José y María. Y también se inicia el novenario del inicio para lo que es la Navidad. De esa manera pues se recuerda el peregrinaje de José y María. Sobre todo, quiero decirles un elemento extremadamente importante. Las posadas significan integración, significan también socialización de las personas, porque de esta manera en el siglo XVI se empezó a difundir el verdadero evangelio y la verdadera palabra de Dios. De esta manera pues vamos a una pequeña pauta comercial y regresamos en unos instantes. Por favor, no toque ese botón y agradezco profundamente a mi bella compañera Dina Castañeda, porque sin ella no sería posible la realización de este programa que son parte de las tradiciones del pueblo guatemalteco, que son únicas en el mundo y que deben de llenarnos de orgullo. Por favor, no toque ese botón y regresamos en unos instantes. Estamos en Suchivisión. Suchivisión es historia, es cultura y es también aspectos religiosos.
En Ciudad de Guatemala, en mi casa y en la casa de mi hija Evelyn Marisol Noguera Valdés, en compañía de su esposo Daniel Augusto Villeda Lau, pues invitan a varios vecinos de la comunidad donde nosotros vivimos, en la zona 4 de Misco. Hasta llegan al extremo de hacer la invitación en las redes sociales. ¿Se imaginan ustedes la cantidad de personas que llegan a la casa? Y esto realmente me llena de orgullo y de un profundo amor hacia mi hija, hacia su familia, sobre todo también dedicado con mucho cariño y con mucho amor a mi nieta Daniela Sofía Noguera Villeda. Pues estas celebraciones se vienen dando desde hace varios años en la casa de mi hija en Ciudad de Guatemala. Y como les decía, las posadas significan pues a través del tucutico cutú, de la caparazón de la tortuga, significan socialización, significan integrarse uno como ser humano con el prójimo. Y sobre todo, yo llevo de aquí de la ciudad de Mazatenango el delicioso chocolate caliente, bebida de los dioses mayas oficial, y que realmente es una bebida exquisita y que la disfrutan. Por ejemplo, en este caso, la disfrutaba el rey Moctezuma en el Palacio de Tenochtitlán en México. Les estoy hablando del siglo XIV, del siglo XV, del siglo XVI, o sea, del año 1400, 1500 y 1600. Y el rey Moctezuma enviaba emisarios a pie desde el Palacio de Tenochtitlán, México, hacia aquí, hacia Mazatenango, Suchitepeques de la República de Guatemala, para abastecerse de esas tablillas del delicioso chocolate. Pues en la casa se dan tostadas de frijol y tostadas de salsa con queso espolvoreado encima de ellas. Deliciosas, parte de la tradición guatemalteca, del arte culinario que tienen nuestras hermosas mujeres. Pues también se da otra bebida que para mí me encanta, me fascina, que es el ponche. Pues el ponche está hecho de piña, de papaya, de melón, de manzana, de pasas, de uva, y que le da un sabor especial, exquisito y realmente delicioso para el paladar de las personas. Y estas dos bebidas se dan calientes al igual que el chocolate y el poncho. También dan en la casa pasteles y se vale repetirse para todos los comensales que llegan. Esto es parte de vivir una tradición a través de un fervor religioso, que eso nos hace únicos como cristianos católicos en el mundo y que debe de llenarnos de orgullo. Lo digo con toda la altivez, que yo me siento profundamente un cristiano católico y con mucho orgullo sigo las palabras y las enseñanzas y las prédicas de nuestro Señor Jesucristo. Pues al llegar a la casa, escuchamos que la posada se acerca a través del sonido del tucutico, tucutú, de la caparazón de la tortuga, y vemos que van apareciendo los farolillos
con una vela encendida en medio, hechos de madera, que llevan los niños en ese peregrinaje de de María y José. Quiero decirles que a la par de la caparazón de la tortuga hay otro elemento que viene de los mayas, que son los chinchines, y que los chinchines están hechos del árbol del morro. Algo que nosotros no le damos esa atención especial, porque también vienen las flautas y vienen los pitos hechos de madera y de caña para poder emitir un sonido característico y hermoso que se aproxima el advenimiento o la llegada de nuestro Señor Jesucristo. Pues Guatemala es un país muy rico en cultura, en tradiciones, en religión, y que nos hace ser un país único en el mundo, muy rico en cultura y religiosidad del cristianismo católico. Vamos a una pequeña pauta comercial y por favor no toque ese botón. Regresamos en unos instantes para el segmento final. El segmento final es cómo se vive ese fervor religioso en la casa de mi hija Evelyn Marisol Noguera Valdés y en la casa de su esposo Daniel Augusto Villeda Lau. Así que regresamos en unos instantes. Suchivisión es cultura. Suchivisión también es religión. Suchivisión es el que se encarga de transmitirle a cada uno de ustedes, amigos televidentes, estos pasajes hermosos de estas fiestas dicembrinas, y que para lo cual ahora me acompaña una hermosa Pascua que me obsequió mi compañera y bella Dina Castañeda. Por favor, no toque ese botón y regresamos en unos instantes. Realizadas las atenciones hacia los comensales en la posada que recibe mi hija Evelyn Marisol Noguera Valdés, hay algo que me llenó de mucho orgullo y de mucha emoción al escuchar sus palabras. Y se expresó de la siguiente manera: yo vivo mi fe de manera profunda, de manera intensa, porque yo creo en el Señor Jesucristo. Jesucristo significa amor.
de ese amor fraternal. Estas fiestas decembrinas, sobre todo, nos enseñan a ser humildes. Nos enseñan a ser solidarios con el menesteroso o el desamparado. Al igual que María y José pidieron posada. Y mi hija dijo, y yo le pregunto a todos los asistentes a esta posada, ¿cuántos de ustedes desean ser felices en esta tierra? De manera increíble, todos levantaron su mano, hombres, mujeres y niños, que todos deseaban ser felices. Entonces, dijo también mi hija Evelyn Marisol, que la felicidad consiste en dar y recibir amor, porque esas son las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Y sobre todo, ¿cuántas familias o a veces nuestros hijos, nuestros padres, nuestra esposa o cualquier miembro del grupo familiar nos piden posada en nuestros corazones y nosotros somos demasiado egoístas en no querer escuchar aún a nuestros propios hijos? Y esto significa la palabra posada, recibir y dar amor. Sobre todo porque en los corazones de cada uno de nosotros los guatemaltecos debemos de aprender a ser solidarios, debemos de aprender a conducirnos con principios y valores y de apoyar a las personas de escasos recursos. Den amor, por favor, porque el amor es el sentimiento más sublime que puede sentir el ser humano. Estas fiestas decembrinas sirven para unirnos y no para dividirnos como lo hacen muchos pseudopastores evangélicos cristianos protestantes. Porque lo que menos tienen estos pseudopastores cristianos protestantes es predicar el amor. A ellos les interesa el Dios dinero, como en una iglesia en Ciudad de Guatemala que se llama Casa de Dios, que el cash es lo que les interesa, el dinero. El dinero es el Dios de los cristianos protestantes y nos hablan de un montón de pajas religiosas cuando ellos adoran lo material que es el dinero. Y en nuestros corazones de los cristianos católicos, con mucho orgullo, predicamos el amor, la fe y sobre todo, damos amor hacia el prójimo. Así que viva su fe de manera intensa en estas fiestas que al final de todo quiero decirles que dar amor y recibir amor significa la felicidad y la espiritualidad del alma. Sobre todo, Jesús nos dio un mensaje de luz y esperanza y esa luz nos enseña el camino hacia el Padre. Es un mensaje de reconciliación, porque Él nos reconcilió con el Padre muriendo en la cruz del Calvario, no tomando en cuenta de que nosotros somos pecadores. Así que vivamos nuestra fe de manera intensa y seamos emisarios de la fe del Señor Jesucristo. Sobre todo también quiero decirles para ir finalizando, ¿qué significa la Navidad? Significan las Pascuas,
significa el nacimiento de Jesús, significa también la integración familiar que nos hace falta en estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo, llenos de violencia, llenos de odio, y que sobre todo significa también la Navidad, la integración familiar, significa también la unión, la solidaridad y el amor. La Navidad es también una fiesta universal del mundo occidental. Se conmemora pues el advenimiento de Jesús aquí en la tierra. Es celebrada con gran algarabía en el mundo occidental. Diciembre, quiero decirles que es el mes más lindo del año. Yo no quisiera diciembre que te fueras. Yo quisiera diciembre que te quedes por siempre en nuestros corazones y en nuestro espíritu. Sobre todo porque estas fiestas dicembrinas son llenas de tradiciones y espiritualidad y felicidad. Ahora que estoy de regreso aquí en mi pueblo, pues regreso por el camino viejo de los recuerdos, veo las fotografías de mi niñez, disfruto de verme con los bigotes pintados de corcho quemado y veo también mis caites y mi traje de indígena. Que eso me trae recuerdos de mi infancia. Cuando uno es niño, créame que uno es inmensamente feliz. Recorro las calles y avenidas de la ciudad de Mazatenango lindo. Veo los nacimientos, los arbolitos naturales y artificiales. Decorados con musgo, alrededor está la manzanilla. Se siente el olor del pino y el pinabete. También están en los nacimientos el acerrín de colores, de varios colores, los ranchitos, las figuras de barro pintado de Totonicapán, como gallos, gallinas, ovejas, chompipes, los Reyes Magos. El día de ayer me uní a las posadas que se dirigían a la Catedral de San Bartolomé, porque a mí me encanta y me recuerda a mi niñez al ir detrás de las posadas, el ver los farolillos de colores, el que lleva una vela que significa la esperanza de las prédicas de nuestro Señor Jesucristo. Pues al seguir a María y José en su peregrinaje, me llena de espiritualidad y de religiosidad. Llegaron pues las diferentes posadas aglutinadas de diferentes zonas, de diferentes lugares de la ciudad de Mazatenango, a pedir posada a la Catedral de San Bartolomé. Se cantaron villancicos anoche. Me mezclo con las personas en ese su fervor religioso y trato de ganarme al ir en las posadas también un ponche con piquete. Porque también me recuerda a mi primera novia cuando yo la acompañaba en esas tradiciones religiosas, de esos primeros amores que uno nunca olvida y que lleva uno a la mujer de sus sueños o a su novia del alma en su corazón. También va dedicado este programa a mi primer novia, Olinda Monzón, a quien la recuerdo con mucho cariño. Y nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Pues estas actividades religiosas
Significan también los rezados, las pastorelas, el robo del niño Jesús, los tamales. Y escucho pues el tucutú de la caparazón de la tortuga que se va extinguiendo y que hasta el próximo año podremos escuchar y gozar de estas tradiciones religiosas que nos lleven de llenar de orgullo a cada uno de nosotros los guatemaltecos. Guatemala es un país único en el mundo y yo me siento orgulloso de ser guatemalteco y de ser mazateco, porque la realidad que la tierra que me vio nacer se llama Mazatenango lindo. Me encanta ver el fervor religioso de las personas. Me encanta realmente disfrutar de todas estas fiestas dicembrinas y para lo cual, para finalizar como conductor de Suchivisión del programa Crisis, un servidor de ustedes, Julio César Noguera Maldonado, le deseo a cada uno de ustedes, con todo el amor profundo que siento, les deseo una feliz Navidad y un próspero año nuevo, y que Dios los bendiga, y que de esta manera hice un análisis de estas fiestas tan hermosas que nos deben de llenar de orgullo. Muchas gracias y gracias por recibirnos en sus hogares, gracias por sintonizar Suchivisión y nuevamente espero que ustedes gocen de estas fiestas de felicidad y de espiritualidad y que sobre todo se basan en el amor. El amor es el sentimiento más sublime que puede sentir el ser humano. Bendiciones y hasta pronto. Amén.